Buenos días, tengan todos ustedes. Les habla el doctor Pastor Rangel, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar para ustedes en la mañana de hoy el video 584 sobre el discurso del líder o del gerente que tiene que ser transparente y preciso. Porque el discurso del líder tiene que ser transparente y preciso. Yo quiero comenzar este, este video académico con un ejemplo real. Cuando como líder no somos precisos en decir las cosas. Eso es fundamental en todos nosotros, precisar como gerente, como líder, lo que vamos a decir. Para evitar incertidumbre, para evitar malas interpretaciones y para evitar un descontento en todas las personas que están trabajando con nosotros. Es fundamental precisar y pensar en la información. A veces el discurso analítico, ya sea escrito o verbal, hay que tener mucho cuidado porque cada palabra que nosotros expresamos tiene un significado. Y eso hay que darle una importancia, un fundamento para evitar incertidumbre o para evitar malos entendidos, ya sea en el grupo, ya sea a nivel de la organización o ya sea a nivel general. A veces no medimos o no precisamos lo que vamos a decir. El discurso es importante. El discurso tiene que ser un discurso transparente, un discurso corto y preciso. Estamos acostumbrados como gerente a expandir lo que queremos decir en un párrafo. Lo queremos expresar en muchos párrafos y eso no es correcto. Precisar en sí lo que deseamos dar a conocer. Porque ese escrito es analizado, toda palabra que se dice es analizada por las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero decir un ejemplo. Cuando yo era estudiante en la UNEYES de planificación en el vicerrectorado de San Fernando, Estado Apure, me eligieron para dar el discurso de bienvenida a los estudiantes que iban a ingresar a la UNEYES en aquel entonces en el curso introductorio. Porque la universidad al principio había que hacer un básico y ese básico nosotros estudiamos en Marina, pero cada vicerrectorado posteriormente pudo pues implementar también un básico para evitar, me imagino, minimizar los costos o el traslado de los estudiantes. Y me eligieron para dar ese discurso en aquel entonces y lo preparé. Y yo recuerdo que estaba el rector de la UNEYES. Eso fue dado a conocer pues, a nivel con la prensa, con la televisión regional en aquel entonces. Estaba el gobernador, estaban todos los vicerrectores y supuestamente otras autoridades, otros invitados especiales de San Fernando. Y lógicamente el vicerrector de aquel entonces del vicerrectorado de San Fernando. Yo preparé mi discurso y los nombré a todos
y no nombré el vicerrector de San Fernando. Eso fue un impacto. A lo mejor los demás no le dieron importancia, pensaría, porque el estudiante no nombró al vicerrector eh, de planificación. Y recuerdo que el vicerrector me mandó a localizar, no durmió, no le quitó el sueño, como se dice, pensó muchas cosas que le pasaba al estudiante con su persona. Y lógicamente se me olvidó porque los nervios, primera vez que iba a un discurso, no me pasó por alto, pero yo lo hice como muy normal, sin sentirme nerviosismo en aquel entonces. Lógicamente esas palabras, ese discurso verbal, donde no se toma en cuenta, eso puede causar un impacto negativo en la persona. Y en él le causó un impacto negativo. Porque su secretaria en aquel entonces me mandó a localizar y dio estas palabras: el doctor no puede dormir, está muy mal. Lógicamente yo era una persona muy joven, no le di importancia y no sabía el daño que se causa muchas veces, pero eso me hace meditar, me hizo pensar en el discurso del líder, que tiene que ser transparente y preciso. Medir las palabras que vamos a escribir o vamos a medir. Por eso es que uno observa actualmente mucha confusión, mucho impacto negativo o impacto positivo, cuando un líder, cuando un gerente escribe cosas que van a beneficio de la organización o no van a beneficio de la organización. Esas palabras sí hay que tener mucho cuidado de cómo escribirla y cómo analizarla. Por eso el análisis del discurso escrito o verbal, esa gramática que vamos a tener, vamos a escribir, tenemos que tener, repito, mucho cuidado. Una palabra puede cambiar el significado, lo que deseamos expresar. Entonces, eso es importante, ese análisis del discurso es un enfoque lógicamente metodológico que examina el lenguaje tanto escrito como expresado verbalmente, ese significado que tiene un alto poder para la toma de decisiones. Lo expresado puede impactar, repito, puede ser negativo, por eso es que no hay que decir palabras muchas veces sin pensar, sin reflexionar. Todo lo que expresamos nosotros tiene que ser con un análisis mental, tiene que ser con un alto desarrollo cognitivo, tiene que ser con una alta visión de lo que deseamos expresar. El problema está que muchas veces, y yo lo he observado en la práctica, que nuestros líderes, no todos, o gerentes, hablan mucho y no miden a veces de lo que van a decir. No se dan cuenta. Por eso es que ese discurso, y uno observa inclusive, yo lo he observado de muchos gerentes, presidentes de organizaciones, que son precisos en la información, tienen seguridad de lo que van a decir, se saben expresar y no caer en divagación muchas veces. Entonces, ese es un discurso que cuando se aprende a expresarlo y es escrito verbalmente, porque hay un desarrollo cognitivo del gerente, hay un pensamiento crítico, hay un pensamiento analítico, hay un pensamiento proyectivo de la misma persona, porque el escrito es, o lo expresado verbalmente es proyectar nuestra imagen a lo que se desea expresar en su alrededor. Ese análisis crítico del discurso, que es el lenguaje expresado,
de una manera transparente, de una manera precisa. El análisis del discurso es en sí una disciplina interdisciplinaria que se nutre de, lingüísticamente de muchas disciplinas como de la sociología, de la psicología, de la economía, etc. Es un lenguaje que está en nuestra mente, es un lenguaje que con el tiempo los, nos desarrollamos más de una manera positiva, de una manera efectiva, de una manera en verdad que va a dejar un verdadero mensaje. Por eso es que el ser humano aprende a escuchar los mensajes. El ser humano es una persona que está atenta a todo lo que expresa su líder principal. Me puedo referir líder a nuestros dirigentes políticos, nos podemos dar líderes a nuestros dirigentes dentro de una organización cristiana, nos podemos dirigir a los líderes o gerentes que tienen responsabilidad en las organizaciones ante un grupo que está bajo su responsabilidad. Por eso todos estamos atentos a lo que va a expresar o va a vender el líder. Porque el líder en sí o el gerente en sí vende una imagen, vende una forma de cómo él ve mejor las cosas. Pero los líderes muchas veces tienen que cuidarse en ese lenguaje, en esa expresión, no dar una mala imagen ante, ya sea la sociedad, ante la organización. Los líderes tienen que ser precisos. Yo me puedo pasear en estos momentos por algunos ejemplos. Yo que he trabajado con pastores a nivel de la parte cristiana y en la misma organización donde yo pertenezco, yo puedo ver muchas, a pesar que hay un fundamento bíblico, hay una parte espiritual, pero yo he observado en muchos líderes, muchos altos líderes, cristianos evangélicos, que no miden muchas veces lo que van a decir. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está en este caso la parte espiritual? ¿Dónde está ese conocimiento? Los líderes tienen que tener mucho cuidado, en este caso, me refiero como ejemplo a algunos pastores cristianos, con todo respeto, que tienen que ser por lo menos una expresión cristocéntrico, expresión basado en la palabra de Dios. Y no, en este caso, no ofender, por ejemplo, no tratar de minimizar a los que están en la organización, a los que están como escuchando un mensaje cristiano, sino más bien tiene que ser un mensaje de aliento, un mensaje de alta precisión, un mensaje que llene, un mensaje que deje siempre, le quede a la organización. Así como he escuchado otros líderes o otros pastores que dan el mensaje de una manera muy suavemente, muy inteligente, bajo la dirección de Dios, muy bíblicamente. En otras palabras, predican, dan un mensaje que fortalece porque predican cristocéntrico y eso es importante. Entonces, cuando no hay a lo mejor un conocimiento, una formación gerencial, que le hace falta mucho, en este caso a muchos pastores, una formación de una manera mejor, con un mejor desarrollo cognitivo, porque ellos tienen una fortaleza, tienen la dirección de Dios, entonces se le hace más fácil que a un líder secular o a un gerente secular. Entonces es bueno la meditación, la reflexión y cuidar ese lenguaje. Porque cuando un lenguaje, en este caso cristiano, que no cae bien pues a lo que están presentes, lógicamente esa persona no vuelve más, porque se siente como herido. Pero cuando es
es una reflexión cristiana positiva que llena, porque está bajo la dirección de Dios, que es la parte espiritual, indudablemente que esa persona que está allí se siente más fortalecida. Así sucede también en las organizaciones seculares. Los presidentes de una organización, en el caso, por ejemplo, yo tomo como ejemplo de muchos presidentes de empresas básicas de Guayana, muchos presidentes son muy cuidadosos en decir las cosas, que si la organización es productiva, que si la organización es altamente rentable, que si el recurso humano está bien remunerado, etcétera, etcétera. Miden muchas veces lo que van a decir y son muy precisos. Eh, lo que hace grande a una organización, en este caso, cuando el presidente de dicha organización y los líderes de la organización miden un lenguaje muy positivo, un lenguaje muy motivador, un lenguaje que permite que dichas organizaciones puedan crecer porque están dando una imagen por intermedio de su gerente, por intermedio de sus líderes, positiva, donde esto va a traer como beneficio a los que están a su alrededor, se motiven a participar mejor, a comprender mejor la organización, a ser más útil a la organización. Y los presidentes de las organizaciones y los líderes tienen que ser transparentes, comunicar cuando hay debilidad, comunicar cuando la organización no está siendo altamente rentable, comunicar cuando hay problemas, eso es fundamental. Y no sembrar la incertidumbre para que la organización o los que están involucrados en el crecimiento de la misma no puedan lograr los beneficios positivos que requiere la organización. De manera que ese lenguaje tiene que ser un lenguaje transparente, un lenguaje sincero, un lenguaje que no ofenda, un lenguaje que más bien, un lenguaje que se vea la sencillez como se escribe, la importancia. Y también cuando un gerente, un líder aprende a expresarse de una manera sencilla, humilde, indudablemente que las personas que están con él va a recibir el apoyo totalmente, va a recibir un apoyo donde dándole que están con la organización, porque hay una identidad, eso permite que la identidad sea mayor, que haya un mayor empoderamiento y haya una mayor motivación para participar y hacer grande a la organización. No es ir con la mentira, pero cuando se escribe, ya el líder, cuando escribe el líder o escribe el presidente dirigido a los que están trabajando con él, ya la organización, los que toman parte, ellos saben cuando ese escrito es negativo, cuando ese escrito es una falacia más del presidente o del líder de la organización, y estas cosas es lo que hay que evitar. Por eso es que yo invito a todos los gerentes, a todos los líderes, que reflexionen y se den cuenta que tienen que precisar de una manera muy precisa de lo que van a decir, de lo que van a informar, eh, porque nada se hace con eh, venir con la falacia, porque venir con la falacia no se va a lograr nada. Simplemente lo que puede complicar con el futuro la toma de decisiones y de que haya en sí un abandono a dicha organización. Las organizaciones, indudablemente, tienen su parte, sus altos y bajos. En esos bajos, por eso es que la información precisa y sincera y transparente del presidente de la organización y el líder es importante. ¿Qué decisiones hay que tomar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Y eso es fundamental en todo momento. Se hace necesario entonces que el discurso del líder sea transparente. Se hace necesario entonces de que haya una comunicación constante y una identidad con dicha
con dicho, con la que toman parte de la organización. Los mensajes tienen que ser precisos, los mensajes tienen que ser unos mensajes que llene, que fortalezca, unos mensajes llenos de sinceridad y llenos de honestidad, que no sean mensajes que estén llenos de incertidumbre, llenos de dudas, donde mejor de dar una explicación, mejor de dar una información, complique más la situación de la organización. Por eso se hace importante la transparencia del líder en cuanto al escrito y en cuanto a la expresión verbal. No hablar mucho. Las cosas se dicen en dos líneas. Es como un libro muy famoso, La administración en una página. No tenemos que hablar mucho. No tenemos que ser personas para decir algo muy preciso, pasar una hora hablando. Ese es el problema que tienen la mayoría de nuestros presidentes de las organizaciones, de nuestros líderes, que hablan demasiado para decir lo que se necesita y para decir cómo debe ser el cambio a lo mejor de una organización. Por eso es que tiene que ser preciso todo lo que deberíamos o deben informar para que la organización esté claro en la toma de decisiones en momentos oportunos y en momentos precisos. De manera que la, la comunicación o el lenguaje del líder es fundamental en todo momento, de una manera concisa y precisa para la toma de decisiones. Espero que esta pequeña reflexión lo vean como un ejercicio académico, lo vean como una manera de pensar que nuestros mensajes tienen que ser precisos, nuestros mensajes tienen que ser transparentes, nuestros mensajes tienen que ser de una manera de decir las cosas en una línea, de una manera que sea entendida y comprensible. Nada ganamos con hablar mucho, confundimos más y logramos menos y no crecemos y los objetivos que se esperan alcanzar se puedan quedar en el olvido, en la incertidumbre. Espero con estos tips sirva de reflexión y conocimiento una vez más del papel que pueden jugar todos ustedes en informar de una manera transparente y precisa a todos los que están a su alrededor. Muy buenos días.